obras del hombre. Y usted dirá, ¿cómo? ¿Qué acaso el pecado no son las obras? El pecado es lo que usted crea en su corazón del alma, en su pensamiento, en su cerebro. Y una vez que le permite llevarse a cabo, envenena todo su ser y da a luz eso que llamamos obras mediante el pecado. El pecado es un sentimiento primeramente que viene a hacerse una acción cuando da luz. Mucha gente a veces planea, por un ejemplo, digamos, robar un banco. El pensar en el hacerlo se comienza a hacer el pecado y lo lleva a cabo cuando forma su plan con sus compinches para llevarlo a cabo. Hace su plan, estrategia para llevarlo a cabo. Pero la ceguera verdaderamente del hombre viene cuando se lleva a cabo físicamente, empíricamente, haciéndolo y robando y sustrayendo lo que no le pertenece a esa persona o a esas personas. Muchas veces pensamos que la ceguera del hombre vino por el pecado. El pecado es algo que alimenta tu ser, pero optas en ti el hacerlo bueno o hacerlo malo. Recordemos que cuando Luzbel fue destronado o destituido de la gracia de Dios, primeramente pensó en sí mismo. Por de Cristo. Amén. Yo me imagino que en ese entonces, cuando él vio lo que hacía Dios, él pensó, yo lo puedo hacer mejor. El pecado ya estaba en él. La altivez, la soberbia, la envidia principalmente, pensando que podía igualar no solamente, sino mejorar la actitud y la gobernatura de Dios sobre la humanidad y toda creación, ya que Dios siempre ha sido, nadie lo creó, sino siempre ha existido. Él es el principio y el final, y Él creó los ángeles, los querubines, los serafines, los arcángeles y toda hueste celestial del cielo o de la tierra y hasta del infierno. Pero recuerde que Dios jamás creó a Satanás de la manera que hoy es. Dios no creó al pecado, Dios no creó al hombre natural, sino creó todo bueno, todo para bien, pero le dio la opción de decidir por sí mismo qué camino tomar, y fue lo que suscitó en Luzbel. La ceguera de Luzbel no vino por el pecado pensado, sino por el hecho, cumpliéndolo o llevándolo a cabo, envenenando a la tercera parte de los ángeles de Dios por el mismo. Amén. Y entonces levantó la rebeldía en contra de Dios. En el ser humano es igual, el pecado llega a ti, entra por un sentimiento llamado envidia, soberbia o altivez. Yo puedo ser mejor que aquel. Esa mujer que él tiene es mucho para él.
eso es lo que a mí me pertenece y se la voy a quitar. Él tiene una propiedad, pero no se la merece. Yo soy más guapo, yo soy más grande, yo soy más fuerte, yo soy exitoso en la vida. Y ese es el pecado que entra en el hombre. Pero la ceguera del hombre viene cuando lleva a cabo ese sentimiento o pensamiento de derrocar, destruir y humillar a su prójimo. Ese acto llevado a cabo es lo que trajo la ceguera a la humanidad, al ser humano. Pero fue permitido por Dios. ¿Para qué? No es que Dios hubiese querido que Luzbel, que Eva, que Adán, que Judas Iscariote, que Barjesús, que Ananías y su esposa por el terreno pecaran y mintieran. Él no deseaba eso. Pero como nos dio libre albedrío, el ser humano determina qué camino tomar. Amén. Él nos creó para amarnos, para prosperarnos, para prepararnos y ser aptos para entrar en ese reino suyo y compartir con nosotros ese reinado, no como dioses, sino como creación suya y adoradores, en verdad, pues de Cristo. Amén. Hay algunos que dicen, yo no me voy a ir al cielo, nosotros nos vamos a quedar aquí a reinar la tierra. Y la palabra de Dios dice que cielo y tierra pasarán, mas mi palabra jamás pasará. En el Espíritu, donde dijo, y vi cielo nuevo y tierra nueva. Pero hay unos que dicen, yo califico para irme al cielo, pero no quiero irme al cielo. Yo me quiero quedar a reinar en la tierra con los leoncitos, con las chivas, con las panteras, con las jirafas. Y esa es una metáfora errónea, creada por teología, invento de un ser humano. Esta tierra pasará a la historia, y después de esta tierra solamente hay dos lugares. El primer paso es el seno de Abraham, y el segundo es el reino de Dios. El bueno, espiritualmente hablando, hacia la eternidad. Pero en lo malo, solamente existe un lugar, existen dos. El primero será el infierno, y el segundo será el lago de fuego. No como muchos creen, el limbo o el purgatorio por de Cristo. Amén. No existe el limbo ni existe el purgatorio. Solamente alguien que sea muy ignorante lo creería. Hace días la hermana nos comentaba referente a una señora que llegó al lugar donde trabaja. Y lo voy a compartir porque no conocemos a la señora, ni lo digo a manera de ofender. Pero llegó la señora con su pequeña,
con una niñita chiquita, 3 años, 4 años, por ahí. Y en el lugar donde la hermana trabaja, el patrón es devoto de alguna manera, entre comillas, de idolatría. Y había una imagen ahí donde llega la niña y la ve y le dice: oye mami, mira, ahí está la Lupis. ¿Quién Lupis? A la Lupis, mamá. Ahí está la Lupis. Fíjate hasta dónde llega la ignorancia del ser humano. Primero le enseñan a un pequeño que una imagen es intercesora de la humanidad con Dios, cuando el Timoteo nos dice: porque no existe otro mediador entre Dios y el hombre, solamente Cristo Jesús. Pero al pequeño primeramente le enseñan la idolatría, las imágenes, y tanto adoran o veneran a sus imágenes que se atreven a decirle: la Lupis, ahí está la Lupis. ¿Qué respeto le tienes? Que de por sí no deberías tenerle, pero ni a tu mentira le guardas respeto, ni le enseñas respeto a tus hijos hacia esa mentira. Y lo entendemos, porque solamente un ignorante cree que esa figura o imagen o estatuilla tiene poder. Pero no se diga que hay unos que dicen que tienen su Cristo crucificado y se refieren: es que Chucho me cuida. Falta de respeto para el Dios omnisciente, omnipotente, llamarle Chucho como si fueras igualado. Es una imagen, es mentira, es falso, es idolatría. Pero le quieres inculcar a tus hijos a honrar y a venerar esa imagen, y le dices: es que Chucho nos cuida. Igualado, paz de Cristo. Amén. Y la niña dice que cuando vio la imagen dijo: ahí está la Lupis, mamá. Oye, mamá, ¿y por qué le ponen un vaso de agua? ¿Acaso la Lupis toma agua si es solamente una imagen? Y la mamá dice: no, sí, mi hija, toma. Mamá, por favor. La niña dice: es una imagen, no puede moverse, no tiene poder, no toma agua. Amén. Por de Cristo. Y dice la mamá: no, es que la Lupis nos cuida. Y la niña dice: mamá, no es cierto, por favor. La Lupis no nos puede cuidar porque es una imagen. Fíjate, la pequeña de 4 años decir: la Lupis no tiene poder ni nos puede cuidar porque es una imagen. Y la mamá aferrada: no, mijita, si nos cuida. No, mamá, nosotros tenemos que cuidar a la Lupis. ¿Por qué? Sí, nosotros cuidamos a la Lupis, porque si no la cuidamos, se cae, se rompe, se hace vieja y se maltrata. Hay que mandarla a retocar porque no tiene poder ni tampoco puede cuidarse por sí sola. Menos nos va a cuidar a nosotros. Paz de Cristo. Amén. Fíjate,
una pequeña de 4 años decirle esto a su mamá. Su mamá quedó avergonzada delante de toda la gente por lo que la pequeña le dijo. Dios bendiga a esa pequeña. Dios la usará cuando sea adulta para transmitir grandes mensajes referentes a la idolatría y la ignorancia de la humanidad. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Los padres inculcan a los hijos metáforas erróneas, caminos equivocados y doctrinas de hombre, que tanto se las meten en su cabeza que el día de mañana los niños se las creen, pero muchos de ellos no son ignorantes, sino le dan el sí a papá y a mamá para que no estén molestando, pero ellos saben que eso no es verdadero ni tiene poder. La ceguera espiritual no comienza en pensar algo malo, ese es el pecado, pero la ceguera del hombre viene cuando se lleva a cabo. Una cosa es creer en algo y otra cosa es honrar y glorificar algo idólatra. Y es cuando viene a darse a luz la ceguera del ser humano. Pero ¿por qué Dios la permite? Para que pueda ser manifiesto el poder de Dios. Para que, así como usted y yo, al tiempo de Dios abra nuestro entendimiento, quite nuestra ceguera y podamos, por de Cristo, Amén. ver la luz, venir hacia la luz y dejar todo eso. Dios no quiere que el ser humano sufra ni haga sufrir a otros, se levante. Pero Dios nos ama en igualdad a todos. Y mira, si Dios nos ama, ¿por qué permite ciertas calamidades en la humanidad y en los pequeños? No fue Dios quien las llevó a cabo, sino fue el ser humano. Cuando usted tiene, digamos, 5 hijos y uno de ellos es malo, ¿qué hará usted? En la primera desobediencia o consecuencia mala, ¿lo matará usted? Paz de Cristo. Amén. ¿Cuántos matarían a sus hijos porque son malos? Nadie. Dios tampoco lo haría porque los ama. Y no quiere decir que todos sean sus hijos, sino todos fueron creados por Dios y nos creó por amor. Y por amor es que Él nos soporta y nos sustenta. Pero jamás en la primera nos destruiría, nos ha dado oportunidad una y otra vez. Nos entregó el huerto del Edén, lo despreciamos. Nos entregó la primera creación fuera del Edén y 15 hombres se corrompió, destruyó Dios al 90% de la humanidad. Entonces nos dio nueva oportunidad mediante Moisés. ¿Y qué hicieron? Los hombres se juntaron cuando Dios los esparció e hicieron la torre de Babel, iniciándose a querer ser Dios, confundió el entendimiento y el lenguaje del ser humano para pararlos. Los rascacielos no son de ahorita, no son de hoy. Desde los tiempos de Babel,
quisieron hacer una torre gigante que llegara hasta el cielo, al reino de Dios. Imagínate. Y en estos tiempos nosotros pensamos que nuestros ancestros eran ignorantes. Pues de Cristo. Amén. La historia bíblicamente nos refiere que eran muy inteligentes, más que los que existen hoy. Pues de Cristo. Amén. Pues crearon la torre de Babel y Dios los paró, cegando su entendimiento y confundiendo su lenguaje para que no la terminaran. Pero una y otra vez el hombre ha querido jugar a ser Dios. Entonces, la ceguera del hombre no entró por el pensar en el pecado, sino por llevarlo por las obras hechas realidad. Y Dios las permitió para que el poder de Dios, cuando te pone un alto y entonces quebranta tu corazón y lo transforma para su servicio, lo permitió para que su poder sea manifiesto y reconocido entre la humanidad. Las consecuencias